Los martes a hablar de historia. Si yo le digo San Martín y Alvear, usted piensa que le estoy dando dos calles, dos puntos estratégicos en el GPS y que se van a cruzar en algún momento. Y se cruzaron en algún momento, porque en algún momento eran aliados, pero después terminaron siendo enemigos. Ustedes tráigalo un poco más acá en el tiempo, en estas épocas o en estas semanas donde todo el mundo está terminando de acomodarse, los partidos políticos y con quién me prendo y con quién me voy, con quién me enojo y con quién me conviene y con quién no, para armar una lista para las próximas elecciones, no es nada nuevo, porque en la época ya de San Martín y Alvear ya se venían peleando los políticos y los próceres. El señor Beto Gaitán nos lo cuenta en Argentinos sin domesticar, lo vemos. Dos hombres, dos destinos. José de San Martín, Carlos María de Alvear. Compañeros en las logias secretas que soñaban con la libertad de América. Enemigos políticos irreconciliables. ¿Qué los unió? ¿Qué los separó? Hoy en Argentinos sin domesticar TV vamos a desentrañar las causas, los motivos, los por qué se enfrentaron. El libertador de América y el hombre más poderoso y más polémico de las Provincias Unidas. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y en el día de hoy, en el mes donde recordamos el paso a la inmortalidad de el superhéroe, el más héroe entre los héroes, el padre de la patria, el santo de la espada, José de San Martín. Lo podemos catalogar de distintas maneras. En realidad fue un gran héroe, un prócer, un hombre que se destacó por la lucha de la libertad de América completa, no solo de lo que hoy nosotros llamamos Argentina, que él nunca conoció como tal. Pero así destacar al hombre. Ahora, vamos a destacar un aspecto que nos parece muy interesante mencionar el día de hoy, que es la cuestión de la rivalidad que tuvo el general José de San Martín con Carlos María de Alvear, en el pasado su amigo. Habían llegado juntos en 1812 a poner sus armas al servicio, sus conocimientos militares, su capacidad política al servicio de las Provincias Unidas, que habían dado ese grito de libertad revolucionario el 25 de mayo de 1810, o sea, 2 años después, un año y pico después, llegan a América y se ponen al servicio de la causa revolucionaria. Hay que decir que ambos estuvieron ya desarrollando actividades políticas, militares, en distintas logias secretas que operaban en Europa, reclutando justamente a militares de carrera que se pusiesen al servicio de la causa libertadora. Y ahí llegan juntos. Ahora, ambos integraron cuando llegaron a América, cuando llegaron a Buenos Aires, una de las logias más importantes dentro de la historia, la logia Lautaro. Conspiraban juntos para lograr la independencia. No nos olvidemos que estamos en esta etapa donde el grito revolucionario del 25 de mayo de 1810 no estaba absolutamente consolidado, todo lo contrario, estábamos en pleno proceso del inicio de la guerra de independencia, de Belgrano organizando ese ejército del norte, de Belgrano creando la bandera, de la discusión si realmente queríamos ser libres e independientes o en realidad le estábamos guardando el lugar, el poder al rey de España, Fernando VII, que se encontraba preso del ejército de Napoleón Bonaparte. Pero los pasos que se estaban dando ya eran inequívocos. Por ejemplo, la llegada de militares como San Martín, como Alvear. Esta era la parte del que los unió a estos dos hombres. ¿Qué fue pasando a medida que transcurrían los hechos políticos? Como siempre ocurre en nuestro país y muchas veces cuando buscamos la génesis, el porqué del Homo argentus, justamente, del gen argentum, vamos a llegar a conclusiones muy interesantes. Esto de la grieta, esto de los egos, esto de las diferencias personales, no es cuestión ni siquiera punto original de los actuales líderes políticos que tenemos en Argentina.
Las rivalidades políticas siempre estuvieron presentes. En los albores mismos de nuestra patria encontramos justamente a José de San Martín, que rápidamente se va a diferenciar de Carlos María de Alvear en cuanto a la visión política que ambos tenían. Uno tenía una visión más continental, venía a cumplir con ese criterio y esa perspectiva que tenían de lograr la independencia de todas las colonias españolas de América, en sentido más americanista, o sea, José de San Martín. Y Carlos María de Alvear buscaba, o su objetivo fundamental era consolidar principalmente el poder de la ciudad capital del antiguo Virreinato del Río de Plata, ahora llamadas Provincias Unidas del Río de Plata, que dicho sea de paso nunca estuvieron muy unidas. La cuestión es que ya para 1815, previo a la Declaración de Independencia, Carlos María de Alvear se va a convertir en director supremo. Tenemos que decir que desde 1810 las formas de gobierno fueron cambiando en la incipiente organización política desde el mismo mayo de 1810. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio. O sea, pasamos de una comisión, que eso era ni más ni menos que una junta, replicando las juntas defensoras de la autoridad del rey en España. La última había sido la Junta de Sevilla. Y después fuimos cambiando a formas de gobierno cada vez más personalizadas, si se quiere, como por ejemplo el triunvirato, tres hombres gobernando, y finalmente el directorio, una forma unipersonal de gobierno con una especie de congreso ahí en organización que cumplía justamente la función legislativa. En 1815 entonces el director supremo va a ser Carlos María de Alvear, que va a cometer un acto político que para muchos historiadores se constituye en una de las máximas traiciones a la patria y que se han generado en la historia. Fue ofrecer estas tierras que se encontraban desarrollando la guerra de independencia contra España, ofrecerlas a Inglaterra para que se conviertan en una especie de protectorado inglés. Es decir, básicamente se buscaba cambiar de dueño, si se quiere. Es un poco la mirada que siempre se le indilga al porteñismo. Y aparte, comenzaba a desarrollarse en esos momentos las ideas de organización del Estado, aun cuando todavía no éramos libres e independientes, con un sentido más centralista y sobre todas las cosas con un protagonismo territorial y político del puerto de Buenos Aires. Esto va a enfrentar directamente a San Martín con Carlos María de Alvear, porque como dijimos antes, el proyecto del general San Martín, el proyecto político, era mucho más amplio, buscaba la libertad de toda América, no simplemente el protagonismo de una ciudad o una región determinada de América, como era el Río de la Plata. Es así que se van a enfrentar políticamente fuertemente estos dos hombres. San Martín va a iniciar su plan continental, se va a trasladar a Mendoza, pero necesitaba del apoyo económico del gobierno de Buenos Aires, que va a ser justamente enviado en cuentagotas, si se quiere. También hay que decir que el gotero prácticamente no largaba una sola gotita. Es decir, Carlos María del Alvear le va a quitar todo apoyo económico y político al plan continental de San Martín. Por lo tanto, la enemistad va a llegar a límites amplios, muy amplios, al punto tal que para algunos Carlos María de Alvear va a acusar al general San Martín de traidor a la patria por no fortalecer la participación política y la postura política de Buenos Aires. A su vez, San Martín va a acusar a Alvear de traidor por querer ofrecer o por ofrecer directamente las Provincias Unidas a Inglaterra como una especie de protectorado inglés. De hecho, esto había ocurrido en Río de Janeiro, justamente. La cuestión es que la enemistad llegó a límites insospechados, al punto tal que para muchos Carlos María de Alvear va a contratar una cantidad de más o menos 10 sicarios que se van a encargar o van a intentar asesinar al general José de San Martín. Hay que decir lo siguiente. Esto es lo que se rumoreó
en todo aquel proceso político de guerra de independencia durante todo ese tiempo. Los historiadores de las distintas tendencias y corrientes historiográficas argentinas no reconocen o no, digamos, sostienen que no hay pruebas concretas de la conspiración para asesinar al general San Martín. Sí hace mención a que la enemistad entre estos dos hombres era total, pero que no hay pruebas. También hay que decirlo que cuando el río suena, agua trae, y sobre todas las cosas, una conspiración, un magnicidio como ese, no se organiza dejando escritos por todos lados para que después se lo acuse como tal, o sea, como prueba. Entonces ha quedado la duda histórica, realmente si hubo este intento de magnicidio o no, pero sí se lo mencionó durante mucho tiempo. Lo real y concreto que estos dos hombres se enfrentaron políticamente y uno cumplió cabalmente con sus objetivos. Es el general José de San Martín, con su famoso plan continental, liberando 3 naciones, Argentina, Chile y Perú. Y con aquella magistral obra de estrategia y táctica militar que fue cruzar los Andes allá en el siglo XIX. De esta manera, terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y lo terminamos tratando de responder a estas preguntas. ¿Qué unió y qué separó? ¿Cuáles fueron las causas que unieron y separaron a dos hombres que fueron muy, pero muy importantes en el proceso de la independencia de nuestro país? Y sobre todas las cosas, trayéndolo a la actualidad, poder encontrar, como siempre decimos, algunas de las respuestas para determinar por qué los argentinos somos como somos. Lo dejamos como iniciativa, como interés para cada uno de ustedes, como un punto de partida para que el que justamente le interese busque más información. Argentinos sin Domesticar TV, enemigos irreconciliables. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, Beto. Excelente, como lo explica Beto. Muy bien la edición de Gustavo, también excelente. Muy bueno el Argentino sin Domesticar TV. O sea, ¿te diste cuenta que el quilombo